Saludos a todos. En esta ocasión vamos a hacer un comentario al Salmo 51. El Salmo 51 es también conocido como el Miserere, que en sí es una profunda meditación y una súplica por el perdón. Este salmo fue compuesto por David en un momento de gran crisis personal tras haber pecado con Betsabé y el hecho de haber sido revelado su pecado y reprobado por el profeta Natán. Este salmo se sitúa en el corazón de la experiencia humana del arrepentimiento y también de la búsqueda de la misericordia de Dios. Ofrece un retrato íntimo de lo que es el arrepentimiento, la contrición y la esperanza de una restauración a través de la gracia. Al inicio del salmo dice el rey David: Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Se percibe un llamado apasionado y sincero a la bondad y a la compasión de Dios. Aquí, la magnitud del pecado se confronta con la magnitud aún mayor de la misericordia divina. La petición del rey David no se basa en ningún mérito propio, más bien, él apela directamente a Dios, conocido por su amor y su compasión infinitas. La bondad de Dios es la fundación sobre la cual el pecador arrepentido busca el perdón, destacando que la misericordia es una cualidad inherente a la divinidad, que está siempre accesible para aquellos que la buscan con un corazón arrepentido. Continuando con lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. El pedido de limpieza y purificación es total. No se trata simplemente de un acto externo o superficial, sino de una transformación profunda y completa del ser interior. El lenguaje del lavado y purificación evoca imágenes de una renovación que es tanto interna como externa, implicando un renacimiento del alma y también del espíritu. Esto refleja una comprensión de que el pecado no solo mancha al individuo en un sentido moral o ceremonial, sino que altera la esencia de la relación con Dios, una relación que solo puede ser restaurada mediante una intervención divina que renueve completamente al penitente. Continuando, David, el rey David, profundiza en su reconocimiento del pecado, no solo admitiéndolo superficialmente, sino también aceptando plenamente su responsabilidad personal en el asunto. Porque dice: porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Con esto, él expresa una conciencia continua y persistente de su transgresión. Este no es un recuerdo ocasional de una falta pasada, es un estado constante de reconocimiento que mantiene el pecado siempre presente en su mente. Este reconocimiento no solo muestra una verdadera comprensión del pecado, sino que también subraya la seriedad con la que David lo trata. No busca excusas ni justificaciones. En cambio, se enfrenta directamente a sus acciones y a sus consecuencias. La frase contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos, revela la dimensión teológica y personal del pecado. Aunque los efectos del pecado de David involucran a otras personas como Betsabé y a su esposo Urías, aunque estos actos tuvieron consecuencias sociales y políticas, el rey David también reconoce que el pecado, en su esencia más profunda, es una ofensa contra Dios. Esta perspectiva refleja una comprensión de que todas las transgresiones morales son, en última instancia, violaciones a la ley
del amor de Dios. Esta declaración también sugiere que el estándar por el cual se juzga el pecado no es simplemente humano o social, sino divino. Lo que es malo a tus ojos, señala. Y lo hace de una forma que trasciende los juicios humanos y apunta hacia la perspectiva absoluta de Dios. Este reconocimiento de pecar directamente contra Dios intensifica la gravedad del arrepentimiento. No se trata solo de reparar un error social o de restaurar relaciones humanas, sino de reconciliarse con Dios mismo. Aquí, el salmista expone la necesidad de una restauración de la relación espiritual que ha sido dañada por su comportamiento. La confesión del rey David no es meramente un ritual religioso, es un acto de volver a orientar su vida hacia Dios, buscando realinear su voluntad con la del divino y restaurar la comunión que el pecado había interrumpido. En estos versículos, el rey David no solo muestra el arrepentimiento sincero, sino que también nos sirve como un modelo para cualquier creyente que busca la reconciliación con Dios tras haberse desviado. Enseña que la esencia del arrepentimiento verdadero no reside en la mera admisión de errores, sino en reconocer que estos actos constituyen una ruptura en la relación fundamental con Dios. Que la restauración de dicha relación debe ser el foco principal del arrepentido. El salmista continúa con una reflexión sobre la justicia y la pureza de los juicios de Dios, contrastándolos con la naturaleza inherente, pecaminosa, del ser humano. Al decir, por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable, el rey David acepta que cualquier juicio que Dios decida sobre él será justo y sin error. Esta aceptación resalta una profunda reverencia y respeto hacia la autoridad y a la rectitud divina. Reconoce que, en comparación con la santidad de Dios, incluso sus propios intentos de justicia están manchados por imperfecciones y pecado. Esto no solo muestra su sumisión ante la voluntad de Dios, sino que también reconoce la perfección de Dios como juez último, cuyas decisiones son siempre correctas y justas, libres de fallas y de prejuicios que pueden afectar el juicio humano. La declaración, yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre, profundiza en el concepto del pecado original, una idea que se refiere a la condición heredada del pecado que afecta a toda la humanidad desde el nacimiento. Aquí, el rey David no está sugiriendo que su madre o su concepción fueron pecaminosas per se, sino que está hablando de la condición universal del pecado que afecta a todos los seres humanos. Esta percepción de una naturaleza pecaminosa desde el nacimiento enfatiza la inevitable tendencia humana hacia el pecado y la necesidad constante de la gracia divina para la redención y la satisfacción. Este reconocimiento de la condición pecaminosa inherente no es una excusa para él, sino más bien un motivo para buscar aún más fervientemente la misericordia y la purificación de Dios. En esta parte del Salmo, el entendimiento de la justicia y la misericordia divina se unen. El rey David sabe que merece juicio, pero también se aferra a la esperanza de que, a través de la misericordia divina, puede ser limpiado y restaurado a pesar de su naturaleza pecaminosa. Estos versículos no solo destacan la seriedad del pecado,
y la justicia de Dios, sino que también resaltan la necesidad de la intervención de Dios para la transformación del corazón humano. En un nivel más profundo, el rey David está reconociendo que sin la ayuda de Dios, él y todos los seres humanos permanecerían en un estado caído, incapaces de redimirse a sí mismos. Esta parte del Salmo es un llamado a la humildad y a la dependencia total de la gracia de Dios para la salvación. Un tema que resuena a lo largo de las Escrituras y es central en la teología cristiana, especialmente sobre la naturaleza del pecado y la redención. En estos versículos del Salmo 51, el rey David avanza desde la admisión de su pecado hacia un reconocimiento de lo que Dios valora y cómo actúa para restaurar a aquellos que se arrepienten. Y dice: tú amas la sinceridad de corazón. Enfatiza lo que Dios busca en sus seguidores, que no son solamente rituales vacíos o simples actos de cumplimientos religiosos, sino una sinceridad profunda y genuina en el corazón. Para el rey David, esta sinceridad se manifiesta en un reconocimiento honesto de sus faltas y en el deseo verdadero de volver a la rectitud. Cuando dice: y me enseñas la sabiduría en mi interior, se refiere a un proceso de aprendizaje y transformación interna que Dios facilita. La sabiduría que David menciona no es meramente intelectual o teórica, es una sabiduría práctica y espiritual que afecta la manera de vivir y de relacionarse con Dios y con los demás. Este tipo de sabiduría va más allá del conocimiento, implica un entendimiento profundo del propósito y la voluntad de Dios, cultivando a través de una relación íntima y personal con Él. El versículo «Purifícame con el hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve», utiliza imágenes de purificación ritual para expresar la transformación espiritual que el rey David busca. El hisopo, una planta utilizada en varios rituales del Antiguo Testamento para la aspersión de sangre o agua en actos de limpieza, simboliza aquí el método a través del cual Dios purifica a los pecadores. Esta purificación no es superficial, sino que promete una limpieza completa y total, a tal grado de que el pecador no solo es restaurado a su estado anterior, sino que se convierte en algo nuevo, más blanco que la nieve. Esta imagen de blancura no solo implica una pureza, sino también la belleza de una nueva creación, libre de las manchas del pasado. El rey David muestra una comprensión de que la reconciliación con Dios requiere una sinceridad completa, una enseñanza divina que transforme desde adentro y un acto de purificación que solo Dios puede realizar. La petición del rey por limpieza y sabiduría no solo ilustra su deseo de redención personal, sino que también actúa como un modelo para todos los creyentes sobre cómo acercarse a Dios, con corazones abiertos, dispuestos a aprender y a ser transformados por su gracia. Este salmo, por lo tanto, no solo es un lamento personal o una súplica por misericordia, sino que también es una guía para la práctica espiritual que busca sinceridad, sabiduría y renovación divina. En la continuación del Salmo 51, el rey David expresa su anhelo por experimentar nuevamente la felicidad y el regocijo que viene con la restauración de su relación con Dios. El versículo «Anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados», refleja una profunda necesidad de sanación no solo espiritual, sino también emocional y física. Los huesos quebrantados simbolizan aquí el profundo dolor y las consecuencias del pecado, que pueden sentirse en todo el ser. El rey David utiliza esta imagen
para representar cómo el pecado ha afectado su vida, dejándolo quebrantado y dolorido. Su solicitud de gozo y de alegría es un pedido para que esa restauración penetre hasta lo más profundo de su ser, revitalizando y fortaleciendo lo que fue dañado por sus transgresiones. El pedido: aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas, señala la petición de absoluto perdón y limpieza. El rey David no solo desea que Dios lo perdone, sino que también desea que Dios olvide sus faltas, que deje de considerar sus pecados como parte de su relación. Esta petición revela un entendimiento de que para que la relación entre él y Dios sea completamente restaurada, sus transgresiones deben ser completamente removidas. Es un reconocimiento de que el perdón divino es integral y abarca todo, capaz de borrar completamente el registro de pecado. Este segmento del Salmo ilustra también la transformación que David espera: pasar de la aflicción a la exaltación, de la culpa a la gracia. Está buscando una restauración completa que no solo limpie su registro de pecados, sino que también traiga un renovado sentido de vida y propósito. La alegría y el gozo que David anhela no son simplemente emociones pasajeras, sino estados sostenidos que surgen de una relación renovada y saludable con Dios, libre de la carga y el peso del pecado. Además, estos versículos nos muestran que el proceso de restauración es integral, afectando todos los aspectos de la vida del creyente. En el contexto más amplio del arrepentimiento y la redención, el rey David nos enseña que la gracia de Dios no solo es suficiente para perdonar y olvidar, sino que también para restaurar y rejuvenecer. Los creyentes, por lo tanto, pueden encontrar en este salmo un modelo de cómo acercarse a Dios en momentos de culpa, pidiendo no solo su perdón, sino también su ayuda para encontrar el camino hacia un gozo duradero y una profunda alegría que renueve incluso los huesos quebrantados. En estos versículos, el rey David avanza hacia una petición aún más profunda y transformadora: el ruego: crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. En estas palabras, revela su deseo de una renovación interna total. La solicitud de un corazón puro no se trata solo de la limpieza de los pecados pasados, sino de la creación de algo nuevo y sin mancha dentro de él. Esto implica un deseo de volver a las intenciones y los deseos más sinceros que alinean plenamente con la voluntad de Dios. La pureza aquí es entendida no solo en términos de moralidad, sino también como una dedicación y un enfoque sin dividir hacia Dios. La frase "y renueva la firmeza de mi espíritu" complementa la anterior al pedir una renovación de su fuerza interior y convicción. Esto sugiere que el rey no solo busca una redención de sus fallas anteriores, sino también el fortalecimiento de su capacidad para permanecer fiel en el futuro. Este pedido reconoce la debilidad humana y la necesidad de la ayuda divina, no solo para la corrección de los errores, sino también para la prevención de futuros deslices o caídas. Continuando con "no me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Espíritu Santo", David, el rey David, expresa su temor de ser separado de la fuente de su vida y su espiritualidad. La presencia de Dios y su Espíritu representan la comunión continua y el apoyo divino que hace posible vivir una vida de santidad y obediencia. Ser arrojado lejos de esta presencia sería para el rey una pérdida devastadora, equivalente a perder su propia vida y propósito.
Además, la mención del Santo Espíritu refleja la comprensión de que el Espíritu de Dios es una fuente de poder y guía, esencial para mantenerse en el camino de la rectitud. En conjunto, el rey David no solo pide el perdón de sus pecados, sino que también clama por una restauración completa y una habilitación continua para vivir de acuerdo con los caminos de Dios. El rey David muestra una comprensión profunda de la gracia de Dios, de lo esencial que es, no solo para el perdón, sino también para la transformación y la perseverancia en la vida espiritual. Este pedido por un corazón puro y un espíritu firme resuena como un eco a lo largo de las generaciones, recordándonos a todos los creyentes la necesidad constante de buscar una renovación divina y de depender completamente del Espíritu de Dios para guiar y fortalecer cada aspecto de nuestras vidas. El rey David profundiza también en su súplica por la restauración espiritual y presenta un propósito renovado para su vida. Al pedir, devuélveme la alegría de tu salvación, el rey expresa un intenso deseo de recuperar el sentido de gozo y liberación que acompañan al reconocimiento de estar salvado y protegido por Dios. Esta alegría no es superficial, sino que surge de una profunda gratitud y reconocimiento de la gracia y el perdón de Dios. El término salvación aquí no solo se refiere al perdón de los pecados, sino también a la liberación continua de las fuerzas que pueden esclavizar el espíritu humano, como son el miedo, la culpa y la desesperación. En el siguiente pedido, que tu espíritu generoso me sostenga, resalta la dependencia del rey David de la fortaleza y de la guía divina para continuar su camino. La frase espíritu generoso refleja la naturaleza benévola de Dios y su disposición a otorgar apoyo y fuerza. El rey David reconoce que sin esta asistencia constante de Dios, no puede mantenerse firme ni seguir adelante en su camino de fe. La solicitud de sostén implica un reconocimiento de la fragilidad humana y de la necesidad continua de la presencia empoderadora de Dios para enfrentar los desafíos de la vida. El rey David entonces se compromete en una misión redentora. Yo enseñaré tu camino a los impios y los pecadores volverán a ti. Este compromiso muestra un cambio significativo en su enfoque, de buscar la restauración personal a asumir un papel activo en la restauración de otros. Al ofrecerse a enseñar el camino de Dios a los impios, el rey David se posiciona como un canal a través del cual otros pueden experimentar la misma redención que él ha solicitado. Su declaración implica que, una vez restaurado y fortalecido, utilizará su propia experiencia de gracia como un testimonio para guiar a otros hacia el perdón y a la renovación espiritual. La idea de que los pecadores volverán a ti refleja una visión optimista y esperanzadora de la transformación espiritual, no solo para él, sino para la comunidad en general. En conjunto, el rey David ve su restauración no como un fin en sí mismo, sino como un medio para facilitar un camino más amplio, reflejando el poder redentor de Dios no solo en su vida, sino en toda la comunidad. Este cambio de enfoque también subraya una verdad fundamental, que la verdadera transformación espiritual a menudo conduce a una misión renovada por el servicio y el testimonio entre aquellos que nos rodean. El rey David, en su súplica, continúa dentro de este salmo y eleva una petición dramática diciendo: líbrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Este llamado a ser liberado de la muerte
no solo puede entenderse en un sentido físico, sino también como un deseo de ser rescatado de la muerte espiritual que el pecado trae. La referencia a Dios como su Salvador refuerza la creencia en la capacidad de Dios de salvar no solo de peligros terrenales, sino también de la condenación eterna. El compromiso del rey David de anunciar la justicia de Dios, si es liberado, demuestra un reconocimiento de que su vida debe ser testimonio de la bondad y la rectitud de Dios. Anunciar la justicia de Dios es, para el rey, una forma de responder a la gracia salvadora. Es un acto de gratitud y un deber hacia el dador de la vida. En el versículo, abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza, capta la anticipación del rey David por alabar y glorificar a Dios una vez más, una vez que sea restaurado y redimido. Este es un pedido explícito para que Dios lo habilite a expresar abiertamente su gratitud y devoción. Al pedir que Dios abra sus labios, el rey está pidiendo que se eliminen las barreras que le impiden expresar su fe y su amor por Dios. Esto también refleja una profunda necesidad de compartir su experiencia de amor y de misericordia con otros, convirtiéndose él en un testimonio vivo de la gracia de Dios. La liberación de la muerte que el rey David solicita se vincula directamente con su deseo de servir a Dios a través de la palabra y la adoración. Esta conexión entre ser salvado y proclamar la justicia divina revela un aspecto esencial del pensamiento bíblico. La salvación no es solo para el beneficio personal, sino que impulsa a los redimidos a participar activamente en la difusión de la palabra y de la gloria de Dios. Así, en el contexto más amplio de este salmo, la redención personal del rey David se convierte en un vehículo de adoración y testimonio, ampliando el impacto de su experiencia personal para abarcar a toda una comunidad de creyentes y ofrecer un ejemplo poderoso de cómo la intervención divina en una vida puede resonar y extenderse hacia todos. El rey se presenta no solo como un receptor pasivo de la gracia, sino como un agente activo en la proclamación de esa gracia al mundo. El rey David también profundiza en la comprensión del verdadero arrepentimiento y la naturaleza de los sacrificios que agradan a Dios. Al afirmar que los sacrificios no te satisfacen, si te ofrezco un holocausto, no lo aceptas, destaca una verdadera esencia sobre la religiosidad y la relación con lo divino. Dios busca algo más profundo y significativo que los rituales externos y las ofrendas materiales. Esta declaración refleja una transición de la ley y la tradición hacia una espiritualidad más interna y personal. En la época del rey, los holocaustos y sacrificios de animales eran prácticas comunes como medios de expiación por los pecados. Pero el rey David reconoce que estas prácticas, aunque son importantes, no son suficientes por sí solas para restaurar la relación con Dios, si no van acompañadas de un cambio sincero en el corazón. La frase, mi sacrificio es un espíritu contrito, tú no desprecias al corazón contrito y humillado, revela lo que verdaderamente valora Dios, la contrición y la humildad del corazón. Un espíritu contrito implica un reconocimiento genuino y completo del pecado, acompañado de una actitud de humildad y de arrepentimiento verdadero. Este tipo de sacrificio no es material sino espiritual y reside en la profundidad del alma humana. David aquí enseña que la respuesta adecuada al pecado no es simplemente realizar actos externos de penitencia, sino en cultivar una disposición interna de contrición y humildad. Este reconocimiento y aceptación de la propia debilidad y de la pecaminosidad ante Dios es lo que constituye un verdadero arrepentimiento. La humildad, en este contexto,
no es debilidad, sino la honesta aceptación de la propia insuficiencia y la necesidad desesperada de la gracia de Dios. Este pasaje también implica que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. En otras palabras, Dios favorece a aquellos que se acercan a Él con sinceridad y reconocimiento de sus fallos, sin pretensiones ni orgullo. La promesa de que Dios no rechaza a estos corazones proporciona un consuelo inmenso y alienta a los fieles a acercarse a Él sin miedo, sabiendo que serán recibidos y redimidos. El rey David no solo expresa su propio arrepentimiento en este salmo, sino que también ofrece una guía teológica sobre cómo nosotros los creyentes debemos acercarnos a Dios tras haber pecado. Al priorizar un espíritu contrito sobre los sacrificios materiales, el rey recalca la importancia de la transformación interna sobre la observación externa, una enseñanza que resuena a lo largo de las Escrituras y que forma un pilar central en la teología del arrepentimiento y la redención. Al llegar a la conclusión del Salmo 51, el rey expande su visión desde su situación personal a la preocupación por el bienestar colectivo de toda la comunidad de Israel, en particular de Sión y Jerusalén. Al pedir, trata bien a Sión por tu bondad, reconstruye los muros de Jerusalén. El rey David no solo busca la restauración personal, sino también la restauración y la prosperidad de la nación, tanto en el nivel económico como en el nivel espiritual. Esta petición refleja su entendimiento de que la relación entre Dios y su pueblo va más allá de los individuos, abarca toda una comunidad y todo su lugar sagrado central es Jerusalén. El término de bondad es crucial aquí porque implica que la solicitud de David se basa en el carácter de la generosidad y la misericordia de Dios, y no en algún mérito o derecho que el pueblo pueda tener. La mención de reconstrucción o reconstruir los muros de Jerusalén tiene un significado tanto literal como simbólico, aludiendo a la fortaleza física y a la fortaleza espiritual de la ciudad. En los tiempos bíblicos, los muros de una ciudad eran fundamentales para su seguridad y estabilidad, y la reconstrucción simbolizaría la renovación del favor y la protección de Dios. Entonces, en el versículo, entonces aceptarás los sacrificios, rituales, las oblaciones y los holocaustos, y se ofrecerán novillos en tu altar. Indica que la restauración de la relación apropiada entre Dios y su pueblo también restauraría la aceptabilidad de sus prácticas de adoración. Aquí el rey reconoce que los sacrificios y ofrendas, aunque insuficientes por sí solos para garantizar la redención, son aún componentes válidos y necesarios de la religiosidad cuando se relacionan con el espíritu correcto y en el contexto de obediencia y gratitud hacia Dios. Los novillos en tu altar simbolizan ofrendas de alto valor, indicando una adoración generosa y comprometida. Este final del Salmo nos sugiere que la salud espiritual de la comunidad y la integridad de su adoración están intrínsecamente vinculadas a la justicia y a la espiritualidad de sus miembros, incluidos en este caso su líder, el rey David. Y así, la oración personal del rey David por purificación y renovación espiritual se convirtió en una oración por la restauración de la comunidad, mostrando su comprensión de que la bendición divina sobre él y sobre su pueblo están conectadas. Por lo tanto, el Salmo 51 no solo es un modelo de arrepentimiento personal, sino que también una ilustración de cómo la transformación individual puede y debe extenderse hacia la transformación comunitaria. Al centrarse en la bondad de Dios, en la necesidad de la sinceridad en la adoración, el rey David enseña también que la verdadera restauración con Dios lleva inevitablemente a una vida de servicio fiel y a la práctica de una religiosidad que refleje la gracia recibida.